Capítulo 12. Iconos. En el año 692, por vez primera en la historia, apareció una moneda imperial en la que estaba impreso un rostro que no se refería a ningún personaje poderoso, que no se parecía a ninguna idealización de la antigua civilización pagana, y que además, jamás había sido visto con anterioridad. La moneda era un áureos, acuñado por voluntad del emperador Justiniano, y llevaba impreso el rostro del Cristo Pantocrátor, el Señor del Universo. Es una de las primerísimas efigies, en las que el rostro de Cristo se aleja de las imágenes de estilo clásico de los primeros siglos del cristianismo en Occidente, y se asemeja, con la minuciosa evidencia de una reproducción, al rostro impreso en la sábana. Es un retrato verista, que no deja resquicio alguno a la invención ni a la alegoría. Y precisamente en el 692, en la ciudad imperial de Constantinopla, donde reinaba Justiniano, se había celebrado uno de tantos concilios de la Iglesia de aquellos tiempos, que habría de pasar a la posteridad con el nombre de Quinicesto. Este concilio había impuesto, si bien solo a la Iglesia oriental, la representación de Cristo en la cruz en su figura humana real, puesto que hasta entonces, la figura más habitual había sido la simbólica y evanescente del Cordero Pascual ofrecido en sacrificio. Antes de aquella fecha, la representación de Cristo y de su muerte había sido notablemente idealizada, casi estéticamente aséptica, como si hubiera existido un rechazo a representar la realidad concreta de tamaño suplicio, como si no se acabase de saber a qué modelo tradicional cabía referirse. Y así se había llegado a elaboraciones tan estetizantes, que habían perdido toda conexión posible con la realidad histórica. En cambio, el arte grecorromano había sido intensamente verista en la representación de sus mitologías. Había sido violento, dramático y carnal. Muertes, suplicios, castigos de los dioses y de los héroes se habían representado en toda su concreta evidencia. El primitivo arte cristiano lo había rechazado todo, la evidencia del sufrimiento físico e incluso la evidencia del cuerpo. Según Paul Vignon, imaginar y aceptar que todo un dios se hiciera hombre, era un concepto fácil y corriente entre los paganos. En cambio, resultaba intolerable ser Dios y ser crucificado. Y así, paso a paso, una vez que con Constantino la crucifixión había desaparecido como medio de ejecución capital, la muerte de cruz se había convertido en poco menos que una figura retórica, desconectada de la realidad, cuyos atroces sufrimientos, agonía y miseria física nadie intuía ya siquiera. Pero, de repente, en la época justiniana, se produjo una brusca toma de conciencia. Parece como si los teólogos, y tras ellos los artistas y el pueblo creyente, temerosos de haberse alejado de la realidad, quisieran de nuevo vincularse a ella antes de que el paso de los siglos la disipara del todo. Casi contemporáneamente, en Mesopotamia, en Capadocia, en Siria, en Constantinopla, y en el arco de pocos decenios, en todo el universo bizantino y en el ámbito espiritual ortodoxo, el rostro de Cristo se representó de manera concorde, de manera mucho más humanizada y psicológica. Y por todas partes el rostro, pintado, representado en frescos, construido en mosaicos, reproducido en cerámicas, vasos y monedas, se refiere a un arquetipo constante, que tenía que ser conocido por todos, porque a él todos se referían, con muy extrañas peculiaridades. En aquel rostro no se ven casi nunca las orejas, que están cubiertas por una larga cabellera, partida en dos, ni el cuello, ni los hombros. De igual modo que, en la sábana, el rostro de barba poblada, inclinado en la muerte, se apoya pesadamente sobre el pecho, la cabeza está como separada del cuerpo, casi incorpórea, tal como la ha fijado sobre la sábana la tensión del lienzo. La nariz es recta, con las aletas alargadas,
igual que aparecen en la sábana, hinchadas y alargadas. Se ven las cejas irregulares, y uno de los ojos aparece más grande que el otro, tal como quedaron sobre la sábana a causa de los hematomas. La fidelidad al dificilísimo original llegó a tal extremo, que incluso se reprodujo de manera inmisericorde lo que parecían ser defectos físicos. La impronta de la sábana ha mostrado a los médicos legales un cuerpo rígido por la muerte, y en una posición retorcida y penosa, el pie izquierdo, curvado hacia adentro a causa de la enclavación, la cadera, en primer plano y tendente al exterior, la rodilla y el tobillo, torcidos por la luxación, y toda la pierna derecha fuertemente desequilibrada hacia abajo, por la tensión de la cruz. En la impronta posterior, el pie izquierdo ha dejado una señal dramáticamente retorcida. El cuerpo sepultado envuelto en la sábana debió de haber sufrido tracciones y torsiones extremadamente violentas. Pero todo esto nos ha sido revelado lúcidamente solo gracias al negativo fotográfico. Antes de entonces resultaba difícil relacionar entre sí las extrañas particularidades que presentaba aquella forma, o atribuirlas a la tortura de la posición en la cruz. Y algunos padres de la Iglesia, a partir de la observación de la sábana, sin lugar a dudas, plantearon la singular hipótesis de un Cristo deforme y cojo. Y los artistas se limitaron a reproducir, sin hacerse demasiadas preguntas, con la más rigurosa fidelidad. Nació así, en efecto, y es un dato histórico de alta significación relativo a la sábana, la tradición eslavo-bizantina según la cual Cristo era cojo. Esta tradición sigue viva aún en los crucifijos orientales. Estos llevan una peana inclinada, que habría permitido clavar la pierna más corta. En la cruz bizantina, la peana es alta en la parte izquierda y baja en la derecha. La larga familiaridad con la sábana, expuesta en Constantinopla, había hecho entender a aquellos artistas que la impronta estaba al revés, respecto a la posición del cuerpo, y habían tomado escrupulosa nota de ello. Pero los pintores de la escuela eslava, que no podían partir de una contemplación directa del arquetipo del lienzo, reproducen la peana baja a la izquierda y alta a la derecha, como lo haría instintivamente cualquiera que mirara la sábana no como una impronta, sino como un retrato. El modelo del lienzo ha sido copiado por la pintura bizantina con una minuciosidad escrupulosísima. Un caso límite es el icono de la Madre de Dios de Vladimir, obra maestra bizantina llevada a Rusia en 1136. Es la Virgen Eleusa u Mileni, es decir, de la ternura, que tiene amorosamente en su regazo al hijo, a la manera tradicional. Aquel bellísimo niño tiene el piececito izquierdo deformado. Aparece claro que un pintor de iconos pintó aquel piececito de poliomielítico, únicamente porque lo había visto así en un documento inatacable. La fidelidad, en ocasiones, es obsesionante. Tanto en el rostro de Cristo en mosaico, que campea en el centro de la cúpula de Santa Sofía, en Salónica, cuya antigüedad data del siglo VII, como en la panoplia dogmática de Eutimius Agavenus, una miniatura que se remonta aproximadamente al año 1100, en los antiquísimos iconos georgianos pintados a encausto, o en el Santo Rostro de la Catedral de la Dormición, en Moscú, tanto en el rostro del Salvador del Sancta Sanctorum, de la Scala Santa en Roma, como en el Salvador, icono de Novgorod. Hoy en la Galería Trekhakov, la frente de Cristo está marcada por un rizo de cabellos que cae verticalmente, de manera extraña y caprichosa. Este rizo, ahora lo sabemos, no es otra cosa que el reguero principal de sangre de la frente herida, tal y como aparece en la sábana. Apenas el cristianismo ortodoxo comenzó a difundirse por Rusia, y los primeros peregrinos, pasando por el camino obligado de Constantinopla, bajaron a visitar los santos lugares, la imagen de la sábana
Se abrió camino en el arte eslavo mediante un mecanismo que podría definirse como transmisión de información. Y se difundió también, en la cultura paleorrusa, la costumbre de recubrir el altar con un lienzo, en conmemoración de la muerte de Cristo, que recordaba la sábana, y que era llamado plaskanika, análogo al griego epitapión, y que a menudo estaba tan espléndidamente recamado que se convertía en un refinadísimo objeto de arte. Estas extrañas y múltiples concordancias, este cortejo de representaciones que acompaña la vida de la sábana en Oriente, desde el siglo VI al siglo XIII, constituyen un hecho significativo. Por una parte, nos proporcionan sólidos datos históricos que iluminan los llamados siglos oscuros de la sábana, y por otra, representan un enigma tan fascinante que atrae poderosamente la atención de quien quiera que se adentre en este estudio. El primero en captar su importancia fue Paul Vignon, que estudió la sábana desde el día siguiente a su descubrimiento fotográfico. Uno no puede menos de preguntarse, ¿por qué el pintor de iconos tuvo que sentirse tan inexorablemente ligado a su modelo original, hasta el punto de no permitirse el más mínimo desvío, libertad y fantasía, que en cambio, se permitió siempre y sin vacilación alguna el arte occidental? Para encontrar una respuesta adecuada hay que entrar en el secreto mundo de la pintura de iconos. El origen técnico de los iconos es antiquísimo. Pueden hallarse sus raíces en los retratos a encausto que se aplicaban sobre las momias egipcias, y en los retratos de emperadores romanos y bizantinos, a los que se tributaba obediencia y veneración cuando el emperador se encontraba físicamente en otro sitio. Pero el icono no se pinta, se escribe. Esta palabra, en este preciso significado, está todavía en uso en las lenguas griega y rusa. Y así, al pintor de iconos se le llama iconógrafo. Todo ello se debe a una razón. El significado religioso, el significado de presencia real que el icono acabará por tener en el mundo ortodoxo fue fijado, de una vez por todas, por un célebre concilio, el de Calcedonia, inmediatamente después de las más feroces luchas iconoclastas. Se puede describir y representar, en pintura, todo aquello que con anterioridad ha existido realmente y en aquella forma precisa. Dios Padre, dice San Teóforo Estudita, es indescriptible, no puede tener imagen. Esta severa y total prohibición de inventar lo que los ojos humanos jamás han visto, se reitera, muchos siglos después, en el Concilio de Moscú de 1666, que prohíbe representar en imagen a Dios Padre. Pero el rostro de Cristo sí es representable, porque es el verdadero rostro de aquel que vivió realmente, hombre entre los hombres. El icono ortodoxo, pues, no es nunca fantasía, es realismo e inexorable fidelidad al arquetipo originario. El icono es una representación, obligatoriamente objetiva, de las verdades reveladas del mundo espiritual. Sus esquemas están definidos sin posibilidad alguna de desviación. Existe una teología del icono. El icono expresa verdades en forma visible, pero únicamente en la medida en que estas verdades han asumido antes una forma física visible. Cuando esto no se ha producido, el icono no puede inventar. El icono es un puente fiel y exacto entre el creyente y lo que éste cree. Le muestra presente, tal como es, o como ha sido, el objeto de su fe y de su culto. La inderogable sacralidad del icono impone a quien lo escribe, en realidad no es una invención de líneas y colores, sino la transcripción de una entidad, severas reglas de vida. Existe una iniciación espiritual, al privilegio de plasmar las imágenes animadas en la tierra por el Espíritu. El escritor de iconos debe llevar una vida irreprochable. Su mano y su mirada se afinarán mediante una larga entrega preparatoria a la mortificación, a la meditación, a los ayunos, a la castidad. Escribir iconos es un arte monacal.
Un monje anciano, un padre espiritual, vigilará siempre el proceso de escritura de un icono. Toda infidelidad al prototipo será puesta de relieve y eliminada con rigor, de lo contrario, la obra ya no sería un icono, no sería nada, no tendría razón de ser y hasta podría ser considerada como una traición. De esta suprema espiritualidad, del privilegio de escribir un icono, nacen las restringidas e igualmente supremas posibilidades ofrecidas al artista, la nitidez, la esencialidad del trazo, la luz ultraterrena de los colores, el devoto y sufrido cuidado al fijar los rostros sobre la tabla. Cuanto más haya tratado el artista escritor de acercarse a la realidad espiritual que hay tras las formas, tanto más llegará a alcanzar el vértice esencial de la belleza icónica. Poco a poco el modelo irá penetrando en él, y desde él se revelará al mundo. De hecho, incluso la técnica de la perspectiva del icono surge de este concepto. En la pintura occidental, el punto de vista del pintor y del observador se sitúa enfrente del cuadro y desde allí entra, en perspectiva lineal, en las imágenes representadas. En el icono, en cambio, el centro está detrás del cuadro, es ultraterreno y desde este más allá, completamente al contrario de lo que ocurre en la pintura occidental moderna. Avanza y se difunde hacia el pintor y hacia el que lo contempla. Es la imagen la que adviene y se acerca, desde su mundo espiritual, y no al observador el que entra en el cuadro. La aparente carencia de relieve, la falta de perspectiva que nuestros ojos distraídos ven en un icono, no es otra cosa que esto. Pero si nosotros lo miramos, como si se nos revelase, he aquí, que desmaterializado, viene hacia nosotros. Y lo mismo ocurre con las luces del icono. La pintura occidental crea las sombras añadiendo tonos oscuros a un fondo más claro. La pintura de iconos parte de un fondo oscuro, que se va aclarando poco a poco, con tonalidades cada vez más luminosas, hasta los relámpagos últimos del blanco absoluto. La luz icónica sale del objeto, para reflejarse sobre quien lo contempla. Estas esquematizaciones, que no han permitido desviación alguna a lo largo de 1400 años, valen también para aquel singularísimo grupo de imágenes bizantinas y eslavas, que unas veces son llamadas mandilión, lienzo, otras, acheiropoietos, no pintado, y de manera más neta, apomaso, impronta. Todas ellas, sin excepción, representan un rostro, y se dice que es el rostro de Cristo, y se dice que no ha sido pintado por mano humana, y se dice que quedó impreso de modo misterioso sobre una tela de lino. Algunos documentos del Séptimo Concilio Ecuménico, estamos en el año 787, en la época de las revueltas iconoclastas, se refieren al original misterioso, al arquetipo no humano del que se derivan todas las imágenes del rostro. El emperador León, que asistió a dicho concilio, dice haber visto y venerado aquel rostro en Edesa. Las actas del concilio dicen también que los iconoclastas escondieron documentos relativos al original acheiropoietos de Edesa y a su antiquísima procedencia. Refieren, asimismo, que los documentos, en parte, fueron encontrados más tarde, de manera fortuita, por más que ello no bastó para que llegasen a nuestros días. La fatigosa investigación de los historiadores hubiera sido mucho más rica en resultados, si aquellos siglos no hubiesen sido testigos de las increíbles y fanáticas destrucciones, con las que flageló al mundo bizantino aquella especie de revolución cultural, que fue la iconoclastia. La pintura icónica del rostro depende tan estrechamente del original de la sábana, que en ningún caso se ven expresiones verísticas de dolor, de sufrimiento físico o psíquico, como las que se ven en las pinturas occidentales, incluso coetáneas. El escritor de iconos siempre trata de captar y reproducir, más aún que los trazos del rostro, la expresión y su paz llena de serena solemnidad.
En el ritual de la pintura de iconos, existía además otra disposición inderogable. El icono debe llevar siempre, por muchas veces que se reproduzca, el nombre del original, del que será siempre un fiel retrato. En el caso de los monjes muertos en olor de santidad, el retrato era realizado nada menos que en el lecho de muerte, como si fuera una fotografía. Por consiguiente, todos los iconos que fueron copiados de la impronta de la sábana, se llamaron santos rostros no hechos por mano de hombre, y esto no por ingenua credulidad, sino por obediencia a la verdad originaria. Bajo esta forma y con este nombre llegaron a Europa, pero la civilización occidental, que iba tomando caminos cada vez más apartados de la ortodoxia de Constantinopla, recibió esta información de modo fragmentario y muy confuso. Olvidó el significado de las palabras hasta tal punto, que en el siglo XIX nadie en Europa conocía ya su significado. Juzgamos los santos rostros, esparcidos por toda Europa, como falsificaciones nacidas de la ingenua o interesada fantasía medieval, y con ello queda sepultada la historia que se escondía tras aquellas imágenes, o aquellos nombres. Que se trataba de documentos tan fieles o más, para su época, como una fotografía se habría de descubrir, precisamente, cuando una fotografía del rostro de la sábana y una de la Verónica romana, se redujeron a dimensiones completamente iguales. El resultado fue que las dimensiones del cráneo, de los arcos supraciliares, de la barba, del bigote, resultaban idénticas, coincidiendo los dos rostros con plena exactitud. De aquel exasperado esfuerzo por reproducir fielmente el original, hasta en los más mínimos detalles, nos quedan, entre otros, algunos objetos de gran significación, que en tiempos muy remotos llegaron a Occidente, por la acostumbrada vía de Constantinopla. En la iglesia de San Bartolomé de los Armenios, en Génova, existe un célebre rostro santo, enmarcado en un precioso marco bizantino de la época de los paleólogos, en el que están representadas escenas de la antigua leyenda de Edesa. En su interior guarda un trozo de tejido de lino sobre el cual está pintado el rostro, con los ojos abiertos, pero el análisis tomográfico y los rayos X han revelado que dicha pintura fue retocada. Debajo existe otra, más antigua, con los ojos cerrados, como el rostro muerto de la sábana. En la iglesia romana de San Silvestre in Capite se conservaba otro rostro, la imagen de escena, que hoy se encuentra en el Vaticano, en la sala de la condesa Matilde. También este está pintado sobre tela, pero presenta, entre todos, una particularidad de significado casi desconcertante, en aquellos puntos en que la pintura está como descascarillada por el paso del tiempo. Puede verse la trama del tejido, que está realizado en forma de espina de pescado, exactamente igual que el lino de la sábana. Aquí tal vez la analogía se ha llevado hasta el extremo de buscar un material técnicamente idéntico. Pero le viene a uno a la memoria también el hecho de que al tejido de la sábana le faltan tiras enteras, laterales y terminales. Se sabe que estas tiras fueron cortadas en la época constantinopolitana imperial, para hacer con ellas reliquias que se distribuían o se insertaban en las reproducciones. En efecto, en los iconos más preciosos y venerables se solía incorporar un fragmento, si existía, del objeto representado. El fragmento dignificaba la copia, la santificaba, se le llamaba brandeum. Nace de aquí, tal vez, la veneración extraordinariamente solemne que rodeó tanto el rostro de Génova como el de Roma. Cuando la sábana llegó a Europa, irrumpió en todas partes el fenómeno de las copias, por la misma ansia de conocer que había impulsado a los bizantinos. Contribuyeron a extender este fenómeno el aspecto particularísimo del objeto, una impronta sobre un tejido, su historia y lo que representaba. La necesidad psicológica de informarse mediante imágenes era igual que la nuestra, y mayor si cabe,
porque casi la totalidad de la población era analfabeta. Un enorme número de copias se había esparcido en Oriente desde los tiempos más remotos, y un número igual o mayor se difundió por Europa. Significativamente, los contemporáneos atribuían una importancia extraordinaria al original. Pero la pintura occidental se desarrolló con libertad, según el pintor quería y sabía hacer. No tuvo obstáculos para reproducir el cuerpo sin vestiduras, ni sufrió los controles dogmáticos y rituales, que habían obligado a los escritores de iconos a una rigurosa fidelidad. El resultado fue una invasión de copias artísticamente pobres y a menudo infieles. A veces, en forma más expedita, telas de lino, sin pintura, eran puestas en contacto con la sábana, y así santificadas, se exponían a la veneración del pueblo. De todas maneras, aunque a duras penas, las copias trataban de interpretar la extraña impronta. Debió de ser, antes de los descubrimientos fotográficos que nos han permitido entenderla, un objeto de dificilísima interpretación. Contradecía todos los cánones según los cuales se pinta un retrato. Manchas, líneas y sombras estaban puestas donde no tenían que estar. El que copiaba, casi siempre se confundía seriamente, aunque se tratara de un pintor valioso, incluso si se llamaba nada menos que Durero. Las copias son, las más de las veces, una confusa amalgama de negativo, lo que se ve en la sábana, y de positivo, lo que el pintor se imaginaba. Y esto explica por qué las copias, las otras sábanas, son todas tan pobres, burdas y hasta infantiles. Se difundieron por toda Europa, desde Bitonto a Oviedo, a Chiaravalle, a Soissons. A menudo, al margen de la pintura, se indica abiertamente su procedencia, ex originali. Esto empieza a suceder cuando una más desarrollada conciencia histórica exige una documentación precisa, exigencia que los primeros siglos, con un sentido del tiempo bastante diferente al nuestro, jamás pudieron sentir. Pero, de entre las muchas copias europeas, elaboraciones, traducciones visivas, lecturas en vulgar de aquel criptograma que es la impronta del lienzo, ninguna la alcanza ni la reproduce fielmente. Ninguna. Por el impalpable mecanismo de su propia estructura, la sábana es única en su sustancial irrepetibilidad. Y los historiadores deben tomar buena nota de ello y tenerlo en cuenta.